Bueno, la perspectiva de derechos humanos en salud mental es importante porque hace a la condición humana, o sea, a lo que la persona debe acceder para tener una vida digna eh, en su cotidianeidad. O sea, una vida digna quiere decir todo aquello que hace a las necesidades materiales, afectivas, espirituales de los humanos. Para decirlo en términos cotidianos, trabajar, estudiar, casarse, tener hijos, bueno, tener ingreso económico que le permita subsistir dignamente, etcétera, 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 son aspectos que hacen a la salud mental de nosotros los humanos. Para llevarlo a un plano estrictamente de la psiquiatría, está demostrado científicamente con estudios que una persona que pierde el trabajo, que está desocupada, es más probable que entre en un cuadro depresivo que aquella que mantiene el trabajo. Este es un buen ejemplo de qué tiene que ver derecho humano, o sea, no es derecho humano en abstracto o en una definición ideológica, sino que es bien concretito. Si la persona vive en un contexto de marginalidad, de carencia de vivienda, de alimentación, de agua potable, etc., es más probable que tenga algún problema de índole de la psiquiatría o psiquiátrico que si no padece esas necesidades. Esos son estudios científicos internacionales que lo han demostrado. O sea, son evidencias muy fuertes, o sea, no es discurso, es práctica concreta, ¿no? El ser humano tiene una dimensión de complejidad donde no tenemos la posibilidad de decir que por esto sucede esto. O sea, como decíamos la otra vez, porque A más B igual a C. No, hay una diversidad de factores que intervienen para que en un momento de la vida de un individuo en un contexto determinado se produzca o no se produzca una situación de sufrimiento, de padecimiento mental. Dentro de esto debemos identificar justamente para encontrar las respuestas cuáles son esas variables. Una de ellas, yo me permito, ya que estamos en un ámbito académico, es la educación, la formación. Todavía suena raro hoy en día hablar de derecho humano en la formación del médico o del psicólogo. De hecho, si yo como profesor, que lo suelo hacer, preguntamos a los alumnos sobre qué conocimiento tienen de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la mayoría no tienen idea. Entonces, tampoco es discurso, es práctica concreta. O sea, tienen que recibir las herramientas para después saber cómo intervenir. Estamos en el paso previo. No se le ha dado en el pregrado y en el posgrado las herramientas del campo del derecho humano, para que la persona sepa cómo actuar. La ley ya se debería haber aplicado hace casi 10 años, ¿no? Porque la ley es de 2010, se reglamentó en el 2013. Hay una parte que es de carencia muy grande, en concreto vamos a empezar por ahí. Esto habla del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud, donde no ha provisto, hablando de recursos, de derechos, el presupuesto que establece la ley. La ley establece que en los 3 primeros años el presupuesto de salud mental debía aumentar del 3 al 10% del total del presupuesto de salud. Eso desde el 2010 no se ha modificado. Hay muchas otras obligaciones como reorientar las camas de los hospitales psiquiátricos a los hospitales generales, tampoco se ha producido, etcétera, etcétera. O sea que hay una deuda muy grande. En ese sentido, hay que rescatar, sí, lo que recientemente se produjo a nivel de la Dirección Nacional de Salud Mental, que ha avanzado en la formulación de las normas, serían, o sea, cómo deben funcionar, cómo deben ser los dispositivos que sustituyan al hospital psiquiátrico. O sea, ¿dónde va la gente? ¿Dónde se atiende? ¿Cómo se atiende? Por ejemplo, una cama en el hospital general, ¿dónde tiene que estar? ¿Cómo tiene que estar? Un centro de atención primaria, una salita, ¿cómo debe funcionar? O sea,
todo lo que es necesario, que todavía no está en funcionamiento para que en algún momento el hospital psiquiátrico no sea necesario, porque esto de nuevo no se va a cerrar porque hay una ley que dice que hay que cerrar, no se va a cerrar porque hay una convención internacional que lo dice, se va a cerrar el día en que haya alternativas superadoras, mejores, que esto otro que ya es más que antiguo y que no sirve. Entonces, el desafío es crear las respuestas para que las personas tengan un tratamiento adecuado, digno, y entonces ya no van a necesitar, no van a acudir a aquello porque, ¿para qué? Si no hace falta, ¿no?